Nunca imaginé que las paredes de mi propia casa resonarían con el sonido seco de la mano de mi suegra contra mi cara. Ocurrió una noche de martes en nuestro piso señorial del barrio de Salamanca, el tipo de hogar con el que había soñado desde niña, pero que ahora sentía como una jaula dorada. Margarita. Todos la llamaban Marga excepto yo, ya que insistía en que usara la versión formal. Siempre había dejado claro que yo no era suficiente para su adorado hijo. La bofetada llegó sin previo aviso. El escozor quemó mi piel, pero la herida más profunda estaba en mi corazón. Me quedé paralizada en nuestro salón excesivamente decorado, mientras el antiguo reloj de pie contaba segundos que parecían horas. Mi mejilla latía al ritmo de mi pulso. Desagradecida, muerta de hambre, siseó Margarita, apuntándome a la cara con su dedo perfectamente cuidado. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo que quería decir era todo lo contrario. Después de todo lo que yo había hecho por ellos, me había exigido que pagara 35.000 euros por sus extravagantes compras, bolsos de diseñador de la calle Serrano, joyas de esa tienda exclusiva en Velázquez y abonos para el spa del Westin Palace, que había exhibido ante mí como trofeos. Cuando me negué, firme en mi creencia de que nadie tenía derecho a explotarme de esa manera, desató su furia. ¿Crees que puedes decirme que no? ¿En mi familia? Sus palabras eran venenosas, goteando arrogancia mientras me llamaba aprovechada. No eres más que una sanguijuela, un parásito que vive del éxito de mi hijo. Quise recordarle que el éxito de su hijo estaba financiado en gran parte por mi sueldo estable como administradora de un hospital, mientras él saltaba entre ideas de startups que nunca llegaban a materializarse. Quise señalar que la entrada para este piso provino de la herencia que recibí cuando mi padre falleció. Quise mencionar que fui yo quien pagó las deudas de su tarjeta de crédito las navidades pasadas. Pero las palabras no salieron. Lo que hizo que el momento fuera insoportable no fue solo su crueldad, sino el sonido de la risa de mi marido desde la esquina de la habitación. Daniel, mi pareja desde hacía 8 años, el hombre que una vez me había prometido estar a mi lado en lo bueno y en lo malo, se estaba riendo. Su sonrisa socarrona me dijo que no solo aprobaba las acciones de su madre, sino que también disfrutaba de mi humillación. «Mamá tiene razón, Sofía», dijo Daniel, agitando el whisky en su vaso de esa manera pretenciosa que había copiado de sus amigos del club de campo. «Últimamente actúas como si nos estuvieras haciendo un favor a todos. Quizás es hora de que recuerdes cuál es tu lugar en esta familia». ¿Mi lugar? Había pasado años amoldándome para encajar en su mundo. Aprendí a cocinar los platos castellanos que hacía la abuela de Daniel, practiqué sus tradiciones familiares, e incluso pasé fines de semana como voluntaria en la organización benéfica preferida de Margarita, aunque encontraba a los organizadores insufribles. Sentí que la vida que había construido, los sacrificios que había hecho por él y su familia, no significaban nada. «Si no te gusta cómo funcionan las cosas aquí», continuó Margarita, su voz elevándose a ese tono agudo que siempre precedía a sus peores rabietas, «quizás deberías buscarte otro sitio donde vivir. Dios sabe que Daniel podría encontrar a alguien mejor». La habitación pareció inclinarse. 8 años de matrimonio, incontables concesiones, esfuerzos interminables para complacer a esta gente, y a esto se reducía todo. Una bofetada y una invitación a marcharme. ¿Sabes qué, Margarita? Finalmente encontré mi voz. Quizás lo haga. Daniel se levantó entonces, quizás dándose cuenta de que esto había ido demasiado lejos. «Sofía, vamos, ya sabes cómo se pone mamá». Solo está enfadada por la factura de la tarjeta. La factura de la tarjeta que, al parecer, se espera que yo pague. Dije en voz baja, por cosas que nunca aprobé ni disfruté. Margarita se burló. «Te acogimos en esta familia cuando no tenías nada. Tus padres en ese pisito de Usera, tu título de formación profesional. Te dimos clase, contactos». En ese instante, me di cuenta de que no estaba rodeada de compañeros o parientes, sino de oportunistas que me veían como nada más que una herramienta desechable. La verdad me golpeó como una segunda bofetada.
Nunca. Me habían visto como parte de la familia. Yo era una conveniencia, una cuenta bancaria, una asistente personal y un saco de boxeo. Todo en uno. Salí del salón sin decir una palabra más. Detrás de mí, oí a Margarita susurrarle a Daniel. ¿Ves? Ni siquiera aguanta una pequeña crítica. Por eso te dije que te casaras con Estefanía Morales. Arriba, en nuestro dormitorio, me senté al borde de la cama y me toqué la mejilla. Todavía ardía. 8 años tratando de ser suficiente, y solo bastó un momento de defenderme para revelar cómo me veían realmente. Las fotos de la boda en nuestra cómoda parecían burlarse de mí. Daniel y yo sonriendo. Margarita entre nosotros, con su brazo posesivamente alrededor de los hombros de su hijo. Salí de esa confrontación con las lágrimas contenidas y un fuego encendiéndose en mi pecho. La bofetada fue dolorosa, pero la traición fue peor. Esa noche, mientras Daniel dormía a mi lado, ni siquiera se había disculpado. Me hice un voto silencioso. Ya no interpretaría el papel de su chivo expiatorio. Miré al techo, mientras los recuerdos volvían. La vez que acepté un segundo trabajo para cubrir la inversión fallida de Daniel. Las navidades que pasé sola porque en el viaje de su familia a los Alpes no había sitio para acompañantes. Las innumerables cenas en las que Margarita criticaba todo, desde mi cocina hasta mis elecciones profesionales, mientras Daniel asentía. Si querían ver qué tan sanguijuela era, les demostraría cuán vacías se volverían sus vidas sin mi presencia y mi apoyo. No tenían idea de cuánto hacía realmente por ellos, cuántas facturas pagaba en silencio, cuántos problemas resolvía sin reconocimiento. Mañana sería diferente. Mañana empezaría a mostrarles exactamente quién era Sofía García y qué pasaba cuando la llevaban al límite. Las horas siguientes se sintieron como un descenso a un frío aislamiento. Daniel se había quedado dormido como si nada hubiera pasado, mientras yo yacía despierta, planeando mi siguiente movimiento. Por la mañana, ya había tomado mi decisión. Esperé a que se fuera a su reunión de negocios, que yo sabía que en realidad era solo un café con amigos que alimentaban sus delirios de emprendedor, antes de empezar a hacer la maleta. Solo cogí lo que era innegablemente mío, una pequeña maleta con ropa, los pendientes de perlas de mi abuela, mi portátil y documentos importantes. Dejé atrás los vestidos de diseñador que Margarita me había regalado a lo largo de los años, prendas que nunca dejaba de mencionar cada vez que necesitaba recordarme mi supuesta deuda con la familia. Cada uno venía con condiciones, y no quería ninguna de ellas. Llamé a mi amiga Ana, la única persona que me había advertido constantemente sobre la dinámica con mi familia política. Finalmente ha pasado, le dije cuando contestó. Me ha pegado. Joder, Sofía, dijo Ana con una voz que era una mezcla de sorpresa y reivindicación. Dime que te vas. Por eso te llamo. Necesito un sitio donde quedarme unos días. No hubo vacilación. Mi habitación de invitados es tuya, todo el tiempo que necesites. Al cerrar la puerta detrás de mí, casi podía oír la voz de Margarita de ayer, la burla en su tono cuando me llamó parásito. No se daba cuenta de que conmigo se iba la persona que había mantenido a flote sus deudas, sus comidas, su imagen cuidadosamente pulida en la sociedad. La familia Pérez García, que todos en su círculo social envidiaban, estaba a punto de descubrir cuánto habían dependido de la mujer a la que trataban como a una extraña. Ana vivía en Malasaña, a un mundo de distancia de la dirección del barrio de Salamanca que había llamado hogar. Su apartamento era acogedor y honesto, como la propia Ana. No hizo preguntas cuando llegué. Solo me ayudó a llevar la maleta a su cuarto de invitados y pidió comida tailandesa. ¿Cuánto tiempo llevaba gestándose esto?, preguntó finalmente mientras nos sentábamos en su sofá gastado pero cómodo, con los envases de pad thai entre nosotras. Años, admití, pero seguía pensando que mejoraría, que con el tiempo me ganaría su respeto. Hay gente que no respeta nada más que el poder, dijo Ana, enrollando fideos en su tenedor. Y el dinero. Margarita parece de ese tipo. Por primera vez en años, dormí fuera de esa casa, en la modesta habitación de invitados de Ana,
El silencio de ese espacio era a la vez doloroso y liberador. No tenía que preocuparme por hacer ruido que pudiera irritar a Margarita durante una de sus migrañas. No tenía que levantarme extra temprano para preparar el desayuno a Daniel antes de que se fuera a fingir que tenía un trabajo de verdad. Pensé en todos los años que había pasado haciendo turnos de noche en el Hospital La Paz para ayudar a cubrir las facturas, todos los sacrificios que hice cuando los negocios de mi marido fracasaron, y yo, en silencio, nos saqué adelante. Mi suegra había presumido de sus lujos como si se los hubiera ganado, pero yo sabía de quién era el sudor y el esfuerzo que realmente los habían pagado. Al mediodía, mi teléfono vibraba con mensajes de Daniel. ¿Dónde estás? ¿Te has ido a trabajar temprano? Mamá viene a cenar esta noche. No te olvides de comprar el vino que le gusta. Era como si esperara que todo continuara con normalidad. No respondí. Por la noche, el tono había cambiado. Sofía, esto no tiene gracia. ¿Dónde estás? Estás siendo infantil por lo de ayer. Mamá dice que sientes y malinterpretaste sus intenciones. Malinterpretar. Siempre era mi culpa por malinterpretar. Nunca su culpa por ser crueles. A la mañana siguiente, fui al banco y abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Llevaba años ingresando mi nómina en nuestra cuenta conjunta, viendo cómo Daniel sacaba fondos para sus gastos de empresa y Margarita ocasionalmente pedía prestado para emergencias que nunca se explicaban. Pareces distraída, comentó Ana, cuando llegó a casa del trabajo esa tarde. Me encontró sentada en la mesa de su cocina, con hojas de cálculo abiertas en mi portátil. Solo estoy poniendo en orden mis finanzas, dije. Es revelador. ¿Revelador cómo? Giré la pantalla hacia ella. ¿Ves esto? Durante el último año, he aportado el 87% de los ingresos del hogar. Las contribuciones de Daniel son estos pequeños picos cuando su padre le daba honorarios de consultoría por el negocio familiar. Ana silbó. Y déjame adivinar. ¿Sus gastos no se corresponden con sus ingresos? Ni de lejos, revisé. Los extractos de la tarjeta de crédito. Margarita ha estado usando nuestra tarjeta para todo. Solo el mes pasado gastó 3.200 euros en el Corte Inglés. Le dijo a Daniel que era para una subasta benéfica. ¿Pero no lo era? A menos que la beneficencia fuera el fondo de armario de diseñador de Margarita Pérez, no. Ambas reímos, pero había un vacío en esa risa. Cuanto más reflexionaba, más claro se volvía mi propósito. Su arrogancia les había impedido ver la realidad de lo dependientes que eran de mí. Y si ellos habían decidido despojarme de mi dignidad, entonces yo les despojaría de la seguridad a la que se habían acostumbrado con tanto derecho. Esa noche, Daniel llamó 17 veces. Finalmente, contesté a la 18ª llamada. Sofía, ¿dónde demonios estás? Esto ya no tiene gracia. Estoy a salvo, dije simplemente. Necesitaba espacio después de lo que pasó. Mira, mamá se pasó de la raya, pero ya sabes cómo es. Vuelve a casa y podemos hablarlo todos. ¿Hablar de qué, Daniel? De cómo tu madre me exigió que pagara sus facturas de compras. De cómo te reíste mientras me humillaba. Estás exagerando las cosas. Su voz tenía ese tono condescendiente familiar. Mamá se disculpó. No, no lo hizo. Bueno, lo haría si volvieras a casa. Está preparando tu cena favorita esta noche. Mi cena favorita. Como si la comida pudiera borrar el escozor de una bofetada o el sonido de su risa. No voy a volver a casa esta noche, dije. ¿Entonces cuándo? No lo sé. El silencio al otro lado me dijo que finalmente se lo estaba tomando en serio. ¿Es por el dinero?, preguntó finalmente. Porque la cuenta conjunta está un poco baja y necesito hacer algunas transferencias. Por supuesto. Eso era lo que finalmente le preocupaba. Apáñatelas, Daniel, dije, y colgué. Mi ausencia no sería silenciosa. Retumbaría en cada rincón de sus vidas hasta que la desesperación se apoderara de ellos. Al día siguiente, comenzaría a desmantelar el castillo de naipes financiero que habían construido sobre mi espalda.
que vieran hasta dónde les llevaban su encanto y su apellido sin mis ingresos para mantener su fachada. Esa noche, tumbada en la cama desconocida, pensé en mis padres. Gente sencilla con medios sencillos que me habían enseñado el valor del trabajo duro y la integridad. Me habían advertido sobre Daniel, sobre la forma en que su familia nos menospreciaba a pesar de su amabilidad aparente. Debería haberles escuchado. Pero no era demasiado tarde. Mi madre siempre me había dicho, más vale tarde que nunca. Mañana estaría completamente despierta, y la pesadilla que había estado viviendo se convertiría en la suya. Durante los 2 días siguientes, comencé a poner mi plan en marcha. No se trataba de una venganza impulsiva, sino de reclamar lo que era mío y revelar la verdad sobre quién había estado sosteniendo a quién en esta relación. Empecé por la base financiera. La fachada de riqueza de los Pérez García dependía, en gran medida, de mis ingresos estables y mi gestión práctica. A las 9 de la mañana, estaba sentada frente a Marta, mi gestora personal en el Banco Santander. Necesito retirar fondos de las cuentas conjuntas, expliqué, con la voz más firme de lo que esperaba, y transferirlos a mi nueva cuenta personal. Las cejas de Marta se alzaron ligeramente, pero su profesionalidad nunca flaqueó. Por supuesto, señora García. ¿Puedo preguntar cuánto va a transferir hoy? Todo. Hizo una pausa, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Entiendo. ¿Y el señor García está al tanto de esta transacción? Es una cuenta conjunta, le recordé. No necesito su permiso. Retiré el dinero de las cuentas conjuntas, reclamando cada céntimo que había ganado legítimamente. La suma era sustancial. Casi 87.000 euros que representaban años de mis cuidadosos ahorros, a menudo a expensas de mi propia comodidad y deseos. Había pospuesto viajes para ver a mis padres ancianos, rechazado oportunidades de desarrollo profesional, incluso aplazado trabajos dentales, todo para asegurar nuestra estabilidad financiera, mientras Daniel perseguía su interminable serie de ideas rompedoras, y Margarita mantenía su estatus social. Continuación, visité 3 compañías de tarjetas de crédito diferentes, donde yo era la titular principal. Daniel y Margarita eran usuarios autorizados en estas tarjetas, una comodidad que les había extendido en tiempos de más confianza. Quisiera eliminar a todos los usuarios autorizados de mis cuentas, le dije a cada representante, y quiero congelar las tarjetas inmediatamente. Con cada firma y número de confirmación, sentía que mi poder regresaba, pieza por pieza, como si me estuviera recomponiendo después de haber sido desgarrada. No eran actos impulsivos de ira, sino pasos deliberados hacia la autopreservación. De vuelta en el apartamento de Ana, hice una lista de todos los servicios y suscripciones mensuales que estaban vinculados a mis cuentas. La lista era sorprendentemente larga. El servicio de jardinería para nuestra casa en Salamanca, la cuota del club de campo de Margarita, que había insistido en que pagara como regalo, la entrega mensual del club de vinos de Daniel, el servicio de limpieza que venía 2 veces por semana, sus abonos de gimnasio a juego en el Metropolitan, las citas fijas de Margarita en el spa de Elizabeth Arden, el servicio de comida a domicilio del que Daniel insistía que no podía, The Veer, el paquete de televisión premium que Margarita necesitaba para sus programas, el paseador de perros para Bentley, el bulldog francés que supuestamente era nuestra mascota, pero que solo yo alimentaba o llevaba al veterinario. Uno por uno, contacté con cada servicio. Algunos los cancelé directamente, de otros, simplemente eliminé mi información de pago. También me puse en contacto con personas que ellos habían olvidado que yo conocía. Propietarios, gerentes de clubes, proveedores de servicios. En silencio, comencé a desmantelar la red de privilegios que daban por sentado. ¿Estás segura de todo esto?, preguntó Ana cuando me encontró con el portátil esa tarde. No es que no se lo merezcan, pero esto es tierra quemada. No, estoy destruyendo nada, dije con calma. Solo estoy deteniendo el flujo de mi dinero hacia sus vidas. Son adultos. Pueden apañárselas para pagar sus propios lujos,
¿Y si no pueden? La miré. Entonces quizás finalmente entiendan lo que han perdido. Al final del día, mi teléfono tenía 37 llamadas perdidas, 23 de Daniel, 14 de Margarita. Escuché algunos de los mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Sofía, ¿hay algún problema con las tarjetas? Llámame de inmediato. La voz de Daniel, molesta pero aún no preocupada. Este comportamiento infantil tiene que parar ahora mismo. El padre de Daniel y yo estamos muy decepcionados contigo. Margarita, todavía creyendo que tenía autoridad sobre mí. Sofía, en serio, ¿qué pasa con las cuentas del banco? Intenté pagar la comida y me denegaron la tarjeta. Llámame. Daniel de nuevo, la confusión empezando a asomar. Los engranajes de su estilo de vida cuidadosamente seleccionado chirriaron hasta detenerse, aunque aún no entendían del todo por qué. Esa tarde me reuní con Alejandro Pardo, el abogado de la familia. Se sorprendió al verme sola. Señora García, no la esperaba hoy. ¿Está todo bien? Necesito discutir algunos cambios en mi testamento y directivas financieras, dije. Y preferiría que esta reunión quedara entre nosotros por ahora. Alejandro fue lo suficientemente profesional como para no curiosear, aunque pude ver la curiosidad en sus ojos. Durante 1 hora, trabajamos en la documentación que protegería mis activos y aseguraría que ni Daniel ni su familia pudieran acceder a mi herencia o pólizas de seguro. Estos son cambios significativos, señaló Alejandro mientras revisaba los papeles. ¿Puedo preguntar si todo está bien en casa? Solo tomando las precauciones necesarias. Respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mientras ejecutaba estos movimientos, no me impulsaba la rabia sino la claridad. Mi venganza no sería ruidosa ni violenta. Sería elegante, precisa e innegable. Me habían tratado como a una intrusa en su reino de excesos, así que les mostraría cuán frágil era realmente su trono sin mí para mantenerlo estable. Esa noche, di otro paso. Envié un correo electrónico a mi supervisor en el hospital, solicitando 1 semana de permiso personal de emergencia. Luego, envié mi currículum a 3 centros en diferentes comunidades autónomas. Durante años, había rechazado oportunidades de ascenso porque habrían requerido mudarme, algo que Daniel siempre había vetado con vagas referencias a sus redes de contactos en Madrid. Ahora me permitía imaginar un futuro en otro lugar, libre de las cadenas invisibles que había aceptado. Mi teléfono continuó sonando durante toda la noche. El tono de los mensajes había cambiado drásticamente. Sofía, por favor, sea lo que sea que haya hecho, podemos hablarlo. Solo devuélveme la llamada. Daniel, sonando finalmente preocupado. Parece que hay alguna confusión con las cuentas. Daniel está muy preocupado. Por favor, llámale a él o a mí inmediatamente. Margarita, su tono imperioso ligeramente quebrado. Silencié el teléfono y dormí más tranquilamente de lo que lo había hecho en años. El tercer día trajo una escalada. Daniel apareció en el hospital buscándome, solo para que le dijeran que estaba de permiso. Luego intentó en el apartamento de Ana, pero ella estaba advertida y no abrió la puerta. Por la noche, había involucrado a su padre, Ricardo Pérez, quien me dejó un mensaje de voz que intentaba sonar autoritario pero que resultaba confuso. Sofía, soy Ricardo. Sea cual sea el desacuerdo que tengáis con Daniel y Margarita, esta no es la forma de manejarlo. Deberíamos sentarnos como una familia y discutir esto como adultos. Como adultos. La ironía no se me escapó. ¿Dónde estaba esta preocupación? ¿Por el comportamiento adulto cuando Margarita me estaba abofeteando? ¿Dónde estaba esta unidad familiar cuando Daniel se reía de mi humillación? Mientras estaba sentada en la pequeña cocina de Ana esa noche, bebiendo té y revisando ofertas de trabajo, sentí una calma desconocida invadirme. La misma mujer que una vez se sintió atrapada e impotente, ahora estaba orquestando el lento desmoronamiento del mundo de sus opresores.
Su risa de hacía 3 días resonaba en mi memoria, pero ahora la imaginaba retorciéndose en frustración y pánico. No era suficiente para mí que sufrieran la inconveniencia de los lujos cancelados. Lo que quería era que sintieran mi ausencia, no solo como la que pagaba sus facturas, sino como la que hacía posible su supervivencia. Sin mi presencia, quedaban expuestos como nada más que caparazones huecos, aferrándose a una imagen que se desmoronaba ante los ojos de todos. Esa noche, escribí un correo electrónico, pero no lo envié. Estaba dirigido tanto a Daniel como a Margarita y contenía solo una línea. Nunca fui la sanguijuela, era el huésped. Quizás algún día lo enviaría. Pero por ahora, su creciente desesperación me decía que ya estaban empezando a entender. Para la segunda noche de mi ausencia, las primeras grietas ya habían aparecido en la fachada de los Pérez García. No necesitaba estar físicamente presente para presenciarlo. La evidencia llegaba a través de mensajes de texto desesperados, mensajes de voz e incluso correos electrónicos de personas de su círculo social que de repente se sentían obligadas a ver cómo estaba. Sara, una vecina que siempre había sido amable, pero nunca particularmente cálida, envió un mensaje que revelaba más de lo que probablemente pretendía. Sofía, me encontré a Daniel en el Gourmet del Corte Inglés hoy. Parecía un poco desaliñado, y estaba discutiendo con la cajera por su tarjeta. ¿Está todo bien entre vosotros? El teléfono de mi marido vibraba constantemente con alertas de transacciones denegadas. Lo sabía porque había pasado de las exigencias airadas a las súplicas de pánico en sus mensajes. Sofía, por favor, ni siquiera puedo poner gasolina. ¿Qué pasa con las cuentas? La hipoteca vence mañana. ¿Piensas dejar que nuestra casa entre en impago? Mamá está completamente fuera de sí. El spa no respetó su membresía y tuvo que irse delante de todo el mundo. Ese último mensaje debería haberme hecho sentir culpable, pero en cambio, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Mi suegra, acostumbrada a sus rutinas diarias de indulgencia, se encontraba con la vergüenza mientras sus intentos de alardear de su riqueza terminaban con rechazos públicos. La línea de crédito estaba congelada, las cuentas vaciadas de su sustento, y los rumores comenzaron a extenderse entre su círculo de amigas sobre sus repentinos problemas financieros. Ana regresó del trabajo esa noche con una botella de vino y comida para llevar de una pizzería del barrio. Bueno, dijo dejando la comida en la mesa de centro. Me encontré con Carlos de contabilidad hoy. Levanté una ceja. Carlos trabajaba en mi hospital y era famoso por los cotilleos de la oficina. ¿Y? Y parece que Daniel apareció de nuevo, montando una escena esta vez. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera, cuando intentó entrar por la fuerza en administración para encontrarte. Hice una mueca. ¿Fue muy grave? Carlos dijo que estaba gritando sobre emergencias familiares y que no tenías derecho a abandonar tus responsabilidades. Ana sirvió 2 copas de vino. La doctora Herrero aparentemente le dijo que si había algún abandono, no era por tu parte. La doctora Herrero era mi supervisora directa, una mujer tranquila y digna que siempre había visto. A través del encanto de Daniel en los eventos del hospital, su apoyo significaba más de lo que esperaba. Mientras tanto, yo estaba sentada en el pequeño apartamento de Ana, bebiendo vino y sintiendo una calma desconocida. La misma mujer que una vez se sintió atrapada e impotente, ahora estaba orquestando el lento desmoronamiento del mundo de sus opresores. Su risa de hacía días resonaba en mi memoria, pero ahora la imaginaba retorciéndose en frustración y pánico. ¿Cuál es tu objetivo final aquí?, preguntó Ana después de que terminamos de comer. Te apoyo al 100%, pero me pregunto qué esperas conseguir. Consideré la pregunta. No sé si tengo un objetivo final todavía. Una parte de mí quiere que entiendan genuinamente lo que han hecho. Otra parte solo quiere librarse de ellos. ¿Y Daniel? ¿Es este el final de vuestro matrimonio? La pregunta quedó en el aire. Hace 4 días no habría podido responderla. Ahora la respuesta llegó con una claridad sorprendente. Sí, dije simplemente.
Creo que sí. Más tarde esa noche, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de Ricardo Pérez, el padre de Daniel. A diferencia de los grandilocuentes mensajes de voz que había dejado, el correo era casi conciliador. Sofía, espero que este mensaje te encuentre bien. Margarita me ha explicado el desafortunado malentendido que ocurrió, y aunque no estuve presente, quiero asegurarte que nuestra familia valora tu presencia y contribuciones. Quizás podríamos reunirnos para almorzar en el club mañana para discutir cómo avanzar desde este lamentable incidente. Atentamente, Ricardo Pérez, malentendido. El lamentable incidente. Ni una sola vez reconoció que su esposa me había agredido físicamente o que su hijo se había reído de ello. El correo no era una disculpa, era control de daños. Redacté varias respuestas antes de decidirme por una simple. No estoy disponible para almorzar. Por favor, dirige cualquier comunicación futura a través de Alejandro Pardo. Enviarlos al abogado de la familia enviaría un mensaje claro sobre mis intenciones. La mañana siguiente trajo noticias de una fuente inesperada. Mi colega Diana me envió un mensaje de texto. Acabo de ver a Margarita en el Starbucks de la calle Serrano. Intentó pagar con 3 tarjetas diferentes antes de tener que dejar sus bebidas. Todo el mundo estaba mirando. ¿Está todo bien entre vosotros? No era suficiente para mí que sufrieran la inconveniencia de los lujos cancelados. Lo que quería era que sintieran mi ausencia, no solo como la que pagaba sus facturas, sino como la que hacía posible su supervivencia. Sin mi presencia, quedaban expuestos como nada más que caparazones huecos, aferrándose a una imagen que se desmoronaba ante los ojos de todos. Al 5.º día, la situación había escalado más allá de mis expectativas. El primo de Daniel, Miguel, que siempre había sido el razonable de la familia, me llamó directamente. Sofía, no sé qué está pasando entre tú y Daniel, y francamente, no es asunto mío. Pero la tía Margarita le está diciendo a todo, el mundo que les has robado su dinero y has desaparecido. Pensé que deberías saberlo. ¿Robado su dinero? No pude evitar reírme. Miguel, saqué mi dinero de nuestras cuentas conjuntas, dinero que yo gané. Hubo una pausa. Esa no es la historia que están contando. No me sorprende. ¿Qué más dicen? Que tuviste algún tipo de crisis nerviosa, que llevas meses planeando esto, que podrías tener deudas de juego o algo así. La difamación había comenzado. Por supuesto que no asumirían la responsabilidad. Era más fácil pintarme como inestable o criminal que admitir la verdad. Miguel, agradezco la llamada, pero creo que me conoces mejor que eso. Sí, te conozco, admitió. Por eso quería escuchar tu versión. ¿Necesitas algo? ¿Un sitio donde quedarte? Su amabilidad fue inesperada pero bienvenida. Estoy bien por ahora, pero gracias por no sacar conclusiones precipitadas. Después de colgar, abrí mi portátil e hice algo que había estado evitando. Revisé nuestra cuenta de tarjeta de crédito conjunta en línea. El extracto mostraba una ráfaga de transacciones denegadas en los últimos días, pero lo que me llamó la atención fueron los intentos en sí. Cargos en restaurantes de alta gama, vinotecas, incluso una joyería. En lugar de economizar en mi ausencia, estaban tratando de mantener su estilo de vida, o quizás incluso acelerarlo para demostrar que no me necesitaban. El colapso no era solo financiero. Se estaba extendiendo a todos los aspectos de su mundo cuidadosamente construido. El colega de Daniel, Jorge, envió un mensaje de texto incómodo. Hola, Sofía. Echamos de menos a Daniel en la reunión de inversores de ayer. ¿Está bien? No. Responde a ninguno de nosotros. La reunión para la que Daniel se había estado preparando durante semanas, en la que se suponía que debía presentar su última idea de negocio a posibles inversores. En el caos de nuestra separación, aparentemente se había olvidado por completo. Su sueño de demostrar finalmente su éxito por méritos propios se le había escapado de las manos porque, irónicamente, no podía funcionar sin que yo gestionara su vida
Esa noche, mientras Ana y yo preparábamos una cena sencilla, mi teléfono se iluminó con una llamada de un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, respondí. «Diga, ¿Sofía García?» Una voz de mujer, profesional y distante. «Sí, ¿quién llama?» «Somos de la administración, de la finca en la calle Goya. Gestionamos la propiedad donde residen usted y el señor García. Hemos recibido quejas por un altercado». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de altercado?» «Parece que hubo una discusión entre el señor García y su madre. Los vecinos llamaron a la policía». Cerré los ojos, tratando de procesar esta información. ¿Hubo heridos? No se reportaron heridos, pero queríamos informarle como coarrendataria. Puede que haya algunos daños en la propiedad. Después, de colgar, me senté en el sofá de Ana, tratando de imaginar lo que había sucedido. ¿Se habían vuelto Margarita y Daniel el uno contra el otro en su desesperación? ¿Se había roto finalmente la fachada por completo? Quizás el colapso estaba ocurriendo más rápido y de manera más dramática de lo que incluso yo había anticipado. Su reino no solo estaba perdiendo su soporte, se estaba desmoronando desde dentro. El sexto día, mi teléfono se iluminó con una cascada de llamadas perdidas, 35 en total, todas de mi marido y su madre. Observé cómo se acumulaban las notificaciones durante la mañana, cada una un intento desesperado por atraerme de nuevo a su caos. La frecuencia contaba su propia historia. Cada 15 minutos, luego cada 5, luego llamadas consecutivas que sugerían una pulsación frenética del botón de rellamada. «Tienes que bloquearlos», aconsejó Ana durante el desayuno, mirando mi teléfono vibrante con preocupación. «Esto es acoso. Una parte de mí quiere escuchar lo que tienen que decir», admití removiendo mi café. «Saber qué tan mal se ha puesto la cosa. ¿Y la otra parte? Quiere dejar que se cuezan en su propio jugo un poco más». Alrededor del mediodía, finalmente escuché los mensajes de voz. Cada uno era una súplica oculta bajo finas capas de ira, manipulación o falsa preocupación. Su arrogancia se había disuelto en pánico. El primer mensaje de Daniel comenzaba con una calma fingida. «Sofía, necesitamos discutir esta situación como adultos. Llámame». Para su octavo mensaje, la fachada se había desmoronado. «El banco dice que podrían ejecutar la hipoteca. No entiendo nada de esto. Por favor, Sofía, te lo suplico». Los mensajes de Margarita siguieron una trayectoria similar, comenzando con órdenes imperiales. «Volverás a casa inmediatamente y te explicarás, jovencita». Y descendiendo a una desesperación inusual. «Sofía, por favor, no quise decir lo que dije. Necesitamos tu ayuda». Me senté en el balcón de Ana, viendo a los madrileños seguir con su día en la calle de abajo, y dejé que la realidad de mi situación se asentara. Durante años, había sido el cimiento sobre el que la familia Pérez García construyó su ilusión de prosperidad. Ahora que me había alejado, su castillo de naipes se estaba derrumbando, y querían que yo volviera y lo reconstruyera para ellos. «No lamentan lo que hicieron», le dije a Ana cuando se unió a mí durante su descanso para comer. «Lamentan que ahora les esté afectando». El manual del narcisista clásico. Estuvo de acuerdo. Mi ex era igual. Nunca lamentaba el daño, solo las consecuencias. Por la tarde, recibí un correo electrónico de Alejandro Pardo, el abogado Ninotsan de la familia. El asunto era simple. Solicitud de reunión, urgente. «Sofía, Daniel se ha puesto en contacto conmigo en relación con vuestra separación y asuntos financieros. Aunque entiendo que este es un momento delicado, recomendaría una reunión para discutir acuerdos provisionales antes de que esto escale aún más. Mi papel aquí es facilitar la comunicación y proteger los intereses de todas las partes. ¿Estarías disponible mañana a las 14:00? Eres bienvenida a traer tu propia representación legal. Saludos,
Alejandro Pardo. Reenvié el correo a Marta Campos, una amiga abogada que me había ayudado con mi contrato de alquiler años atrás. Su respuesta llegó en menos de una hora. No vayas sola. Despejaré mi agenda. Por la noche surgió una nueva novedad. La hermana de Daniel, Carlota, que vivía en Barcelona y siempre se había mantenido al margen de los dramas familiares, me llamó directamente. Sofía, ¿qué demonios está pasando? Mamá me ha llamado llorando diciendo que has abandonado a Daniel y has vaciado las cuentas. No había hablado con Carlota en más de un año, a pesar de habernos llevado siempre. Bien, a diferencia del resto de la familia, ella había construido su propia vida independientemente de la fortuna y las pretensiones de los Pérez. Es una larga historia, Carlota. Tengo tiempo, así que se lo conté todo. La bofetada, la risa, de Daniel, los años de explotación financiera, el menosprecio constante. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la línea. Joder, dijo finalmente. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendida. ¿No lo estás? Sabes por qué me mudé a Barcelona, ¿verdad? ¿Por qué solo vuelvo a casa por Navidad? Y aún así, ¿solo por 2 días? No lo sabía. Siempre había asumido que era por su carrera. Mamá me hizo lo mismo cuando estaba en la universidad. No la bofetada, sabía que conmigo no. Debía llegar a lo físico. Pero el resto, el control, las expectativas, la forma en que trataba a mi novio. Salí de allí en cuanto pude. Sus palabras fueron una validación que no esperaba. No estaba loca, no estaba exagerando. La toxicidad que había experimentado era real y reconocida por alguien que había crecido en ella. Están diciendo que les he robado, le dije. Carlota se rió amargamente. Por supuesto que lo están diciendo. La frase favorita de papá cada vez que pido mi parte de la herencia es que abandoné el negocio familiar. No importa que el negocio sea básicamente gestionar dinero antiguo. Después de colgar, sentí una extraña sensación de paz. La llamada de Carlota había confirmado sin querer lo que poco a poco me estaba dando cuenta. No había vuelta atrás. No era una separación temporal ni una táctica de negociación. Era yo, finalmente liberándome de una familia que nunca me había aceptado realmente como una de los suyos. A la mañana siguiente, me reuní con Marta para tomar un café antes de nuestra cita con Alejandro. Revisó los documentos financieros que había traído y asintió con aprobación. Lo has documentado todo meticulosamente, dijo. Eso va a hacer esto mucho más fácil. Siempre he llevado registros, expliqué. Inicialmente para controlar nuestros gastos, pero con el tiempo se convirtió en un hábito documentar cada petición inusual, cada vez que pedían dinero. Mujer lista, dijo Marta, cerrando la carpeta. Ahora, ¿qué quieres sacar de esta reunión? ¿Estamos negociando un acuerdo de divorcio o simplemente estableciendo los términos de la separación? La pregunta hizo que se me encogiera el estómago. A pesar de todo, decir la palabra divorcio en voz alta todavía se sentía trascendental. Divorcio, dije con firmeza. No voy a volver. El despacho de Alejandro estaba en un edificio señorial rehabilitado en el barrio de Salamanca, todo madera pulida y libros encuadernados en 1900 cuero, exactamente el tipo de estética de dinero viejo que cultivaban los Pérez. Mientras esperábamos en la recepción, sentí un aleteo de ansiedad. ¿Estaría Daniel aquí? ¿Margarita? Cuando la asistente de Alejandro nos condujo a la sala de conferencias, me sentí aliviada al encontrar solo a Alejandro, con un aspecto incómodo que nunca antes le había visto. Gracias por venir, Sofía, dijo, y luego asintió a Marta. Y señora Campos, me alegro de verla de nuevo. ¿Dónde está Daniel?, pregunté. Alejandro se aclaró la garganta. No ha podido asistir, pero me ha autorizado a discutir los términos. Marta enarcó una ceja. ¿No ha podido o no ha querido? Hubo un incidente ayer,
admitió Alejandro. Daniel se está quedando actualmente con sus padres. La situación ha sido estresante para todos. La reunión en sí fue sorprendentemente civilizada. Alejandro esbozó lo que llamó una propuesta generosa de Daniel. Yo volvería a casa. Todos los asuntos financieros se restaurarían a su estado anterior y buscaríamos terapia. A cambio, no habría más discusión sobre los eventos que llevaron a nuestra separación. Marta y yo intercambiamos una mirada. Eso no es una negociación, dijo Marta con frialdad. Es una exigencia de rendición sin reconocimiento, de culpa. A mi cliente no le interesa. Alejandro suspiró. Anticipaba esa respuesta. ¿Puedo preguntar qué términos se encontrarían aceptables? Dejé que Marta tomara la iniciativa, habiendo discutido nuestro enfoque de antemano. Ella expuso mi contrapropuesta, inicio inmediato de los trámites de divorcio, una división justa de los bienes basada en la contribución, lo que me favorecería enormemente, y una ruptura limpia sin enredos financieros continuos. Al final de la reunión, Alejandro parecía derrotado. Transmitiré sus términos, pero debo advertirle que es poco probable que la familia acepte una separación tan definitiva. No tienen que aceptarla, dije encontrando mi voz. El divorcio en España no requiere el consentimiento de la otra parte. Al salir del despacho, me sentí más ligera que en días. La reunión había confirmado lo que ya sabía. Querían de vuelta a la antigua Sofía, la que pagaba las facturas y soportaba la humillación sin quejarse. Esa mujer se había ido. Cuando volvimos al apartamento de Ana, encontré un ramo de flores caras esperando en la puerta con una tarjeta de Daniel. Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Le di las flores a la vecina anciana de Ana que acababa de volver de pasear a su perro. Disfrútelas, dije simplemente. Esa noche, como era de esperar, mi teléfono explotó de nuevo con llamadas. Daniel, Margarita, incluso Ricardo se unieron al coro de la desesperación. Dejé que sus voces se acumularan en mi buzón de voz, una sinfonía de consecuencias que finalmente alcanzaban a las acciones. La hipoteca está vencida, temblaba la voz de Daniel en un mensaje. Ha llamado el banco, no sé qué hacer. Esto ha ido demasiado lejos, ladró Ricardo en otro. Ya has dejado clara tu postura. Ahora es el momento de ser razonable. Cuanto más llamaban, más resuelta me volvía. Cada llamada no era una petición de reconciliación, sino la confirmación de que mi decisión era la correcta. Había esperado demasiado para reclamar mi dignidad, y ahora que la tenía, no la entregaría de nuevo. Su caída no era mi tragedia, era su propia creación. Al final de esa semana, no había devuelto ni una sola llamada. El torrente de mensajes finalmente se redujo a un goteo a medida que la realidad se imponía en la familia Pérez García. Sabía que se estaban desmoronando sin mí, pero ya no necesitaba presenciarlo. Mi enfoque había cambiado de la venganza al renacimiento. El sábado por la mañana me encontró revisando anuncios de apartamentos con Ana, ambas acurrucadas en su sofá con portátiles y café. «¿Qué tal por Chamberí?», sugirió. «Tiene encanto, buenos restaurantes y el alquiler no te arruinará». Revisé las opciones, imaginando un espacio que sería completamente mío, no un escaparate para los gustos caros de Margarita o un telón de fondo para las pretensiones empresariales de Daniel. Simplemente un hogar que reflejara mis propias preferencias y necesidades. «Creo que quiero ir más lejos», dije finalmente. «Quizás fuera de Madrid por completo». Ana levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad?» «Es un gran paso». «Todo esto es un gran paso», señalé. ¿Por qué parar a mitad de camino? La verdad era que Madrid se había contaminado para mí. Cada esquina guardaba recuerdos de la vida que había construido con Daniel. Cada restaurante o tienda familiar un lugar potencial para un encuentro incómodo con alguien de su círculo social,
La libertad que buscaba parecía requerir distancia física además de separación emocional. Esa tarde, recibí un correo electrónico que pareció una señal. La doctora Herrero, una antigua colega que se había mudado a Valencia 2 años antes, para dirigir un departamento de administración hospitalaria, me contactaba con una oportunidad inesperada. Sofía, espero que estés bien. Tenemos una vacante inmediata para directora de servicios al paciente que creo que sería perfecta para tus habilidades. La directora anterior se fue inesperadamente y necesitamos a alguien que pueda empezar a trabajar de inmediato. El puesto ofrece un aumento salarial sustancial respecto a lo que recuerdo que ganabas en La Paz, además de ayuda para la mudanza. Si estás interesada, aunque sea remotamente, por favor, llámame este fin de semana. Un abrazo, Catherine Herrero. Miré el correo, con el corazón acelerado. Valencia. Lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, lo suficientemente cerca para visitar a Ana y a mis pocos otros amigos verdaderos en Madrid. El puesto en sí era un ascenso significativo respecto a mi cargo actual, exactamente el tipo de avance que había dejado en suspenso durante años para acomodar las necesidades de Daniel. Es como si el universo te estuviera entregando una estrategia de salida, dijo Ana cuando le mostré el correo. ¿La vas a llamar? Creo que sí. La conversación con Catherine fue todo lo que necesitaba. Fue cálida, directa, e inmediatamente entendió cuando le expliqué que estaba pasando por una transición personal y necesitaba un nuevo comienzo. Dejé a mi ex 6 meses antes de mudarme a Valencia, me confió. La mejor decisión que he tomado. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva yo. A veces necesitas alejarte físicamente de los viejos patrones. Al final de la llamada, tenía una entrevista formal programada para el lunes, por videoconferencia, y una oferta tentativa que se sentía como un salvavidas que me arrastraba hacia un futuro diferente. El domingo, comencé a visualizar un futuro donde mi valía ya no se medía por las deudas que absorbía o los insultos que soportaba. Mi identidad no se definiría por ser un chivo expiatorio en la casa de otra persona, sino por la fuerza que había descubierto dentro de mí. Voy a dar un paseo, le dije a Ana esa tarde, para despejar la mente antes de la entrevista, de mañana. El aire otoñal de Madrid era fresco. Las hojas crujían bajo mis pies mientras deambulaba por el centro. Sin intención consciente, me encontré cerca de la Plaza Mayor, donde Daniel y yo tuvimos nuestra primera cita hace 9 años. Éramos tan jóvenes, tan llenos de posibilidades. Me había cautivado su encanto, sus planes ambiciosos, su mundanidad que parecía tan sofisticada en comparación con mi educación de clase media en Usera. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Fue el día de nuestra boda, cuando Margarita insistió en controlar cada detalle y despreció las decoraciones de mesa hechas a mano por mi madre como pintorescas. Fue nuestra primera Navidad como matrimonio, cuando Daniel se rió junto con las preguntas condescendientes de su padre sobre mi trabajito en el hospital, o las semillas habían estado allí desde el principio y yo había estado demasiado cegada por el amor y la determinación para darme cuenta. Mientras estaba sentada en un banco viendo a los turistas pasar, mi teléfono vibró con un mensaje. Esperaba que fuera Ana. Pero en cambio vi un nombre que no esperaba. Miguel, el primo de Daniel. He oído que podrías irte de Madrid. ¿Un café antes de que te vayas? Sin hablar de la familia, lo prometo. Sonreí. Miguel siempre había sido la excepción en la familia Pérez, más centrado, menos obsesionado con las apariencias. Su llamada a principios de la semana me había recordado que la toxicidad no era genética, era una elección. Mañana por la tarde, a las 3, en el café comercial. Su respuesta llegó rápidamente. Perfecto, nos vemos entonces. Esa noche, me preparé para mi entrevista con una concentración que no había sentido en años. Revisé las iniciativas recientes del hospital. Preparé preguntas reflexivas sobre su filosofía de atención al paciente y seleccioné un atuendo profesional
que reflejaba confianza en lugar de la cuidadosa conformidad que había adoptado para complacer a las amigas de Margarita. Ana me observaba con una sonrisa orgullosa. «Vuelves a parecer tú misma», dijo simplemente. La entrevista a la mañana siguiente superó mis expectativas. El comité quedó impresionado con mi experiencia, y el respaldo de Catherine claramente tuvo peso. Para cuando concluimos, la oferta de trabajo estaba formalizada, con la petición de que comenzara en 3 semanas si era posible. «Te ayudaremos con la logística de la mudanza», me aseguró el director de Recursos Humanos. «Y hay un apartamento, propiedad del hospital, que puedes usar temporalmente mientras encuentras una vivienda permanente». Después de que terminó la llamada, me quedé en un silencio atónito. Estaba sucediendo. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo comienzo, todo al alcance de la mano. El camino por delante de repente parecía brillante con posibilidades en lugar de ensombrecido por la obligación. Mi reunión para tomar café con Miguel esa tarde se sintió como un cierre de otro tipo. Me saludó con un cálido abrazo e inmediatamente abordó el tema principal. «Quiero que sepas que no todos en la familia piensan que eres la villana en esta historia», dijo después de que hubimos pedido. «Carlota me llamó. Comparamos notas». «¿Notas?», levanté una ceja. «Sobre crecer con Margarita como figura materna», aclaró. «Sobre los patrones de la familia. Digamos que no eres la primera persona en ser tratada de esta manera. Solo la primera en enfrentarse a ello tan eficazmente. Hablamos durante casi 2 horas. No sobre Daniel o Margarita específicamente, sino sobre las dinámicas más amplias que habían moldeado a la familia Pérez durante generaciones. Miguel compartió historias de sus propias luchas para liberarse de las expectativas familiares, su decisión de convertirse en profesor en lugar de unirse al negocio familiar, sus propias relaciones fallidas que se desmoronaron bajo el peso de la interferencia de la familia Pérez. «Admiro lo que estás haciendo», dijo mientras nos preparábamos para irnos. «Se necesita coraje para marcharse y construir algo nuevo». Sus palabras se quedaron conmigo mientras regresaba al apartamento de Ana para compartir mis noticias. El trabajo era mío si lo quería. Valencia esperaba. El futuro estaba abierto. «¿Así que realmente lo vas a hacer?», preguntó Ana, con una expresión que era una mezcla de tristeza y apoyo. «Creo que sí», respondí. «Lo necesito». Esa noche, recibí un último correo electrónico de Daniel. A diferencia de sus mensajes anteriores, este era corto e inusualmente humilde. «Sofía, ahora entiendo que no vas a volver. No fingiré comprender completamente lo que te llevó a este punto, pero acepto tu decisión. Alejandro se encargará de los trámites del divorcio como solicitaste. Por si sirve de algo, lo siento. No solo por lo que pasó con mamá, sino por todo lo anterior también. Merecías algo mejor de lo que te dimos. Daniel». Leí el mensaje 2 veces, buscando la manipulación, la agenda oculta, el sutil desplazamiento de la culpa que había caracterizado nuestra relación durante años. Pero por una vez, no encontré nada de eso. Quizás tocar fondo le había concedido un momento de claridad. O quizás este era solo el primer paso en un largo viaje hacia la autoconciencia que tendría que recorrer sin mí. De cualquier manera, ya no era mi responsabilidad. La bofetada que una vez marcó mi humillación ahora simbolizaba el punto de quiebre que me liberó. Sus 35 llamadas habían quedado sin respuesta, no porque no las hubiera escuchado, sino porque finalmente había elegido escucharme a mí misma. Una semana después, firmé el contrato de alquiler de un apartamento lleno de sol en el barrio de Pla del Remei en Valencia. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, me imaginé llenándolas con muebles y decoración que reflejaran mi propio gusto, no la estética aprobada por Margarita. Me imaginé invitando a nuevos amigos a cenar, construyendo conexiones basadas en el afecto genuino en lugar de la obligación social. Me di cuenta de que la mayor venganza no era su caída, era mi supervivencia, mi dignidad y la verdad inquebrantable de que nunca más sería silenciada por la crueldad de otros. Su desesperación se había convertido en su jaula,
pero yo había salido libre hacia un nuevo amanecer. Esa noche me senté en el suelo de mi nuevo salón vacío, con un envase de comida para llevar sobre mi regazo, y escribí un correo electrónico a mis padres. Los había mantenido a distancia durante mi matrimonio, avergonzada de cómo Daniel y su familia los menospreciaban sutilmente, preocupada por el choque de mundos. Ahora los invitaba a visitarme tan pronto como estuviera instalada. Estoy empezando. De nuevo, escribí, y esta vez estoy construyendo una vida que tiene espacio para las personas que realmente me quieren. Al pulsar enviar, sentí cómo las últimas piezas de mi antiguo yo se desvanecían. Sofía García, ya no definida por su matrimonio, su familia política o sus sacrificios, estaba resurgiendo más fuerte de las cenizas de lo que había sido destruido. La mujer, que una vez había soportado una bofetada en silencio, ahora se erguía alta, con la voz clara. El camino elegido. El viaje por delante no sería fácil. Habría momentos de soledad, desafíos que superar, un divorcio que finalizar. Pero por primera vez en años, estaba avanzando en lugar de simplemente sobrevivir, y eso marcaba toda la diferencia.